Pues una vez más, el capitán de la Petite Marie se ha ofrecido para estar en la barbacoa. Fin de temporada en Egina con nuestros amigos Romy, Fernando, Rupi, en el varadero. Sí. ¿Algunas palabras, capitán? No, corta. Και μία φρεγάτα. Είναι δύσκολη η κατάσταση, Μάρκο, γιατί σου έλεγα νωρίτερα ότι πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Είναι βορειοδυτική, εργάσιος 8 μποφόρ. Εντάξει. Των υπολείπων. Και επαναλαμβάνω ότι έχουμε 13 αγνοούμενους, έναν που έχει εντοπιστεί από την Αίγυπτο και να σου δώσω μόνο κλείνοντας εθνικότητες. Έχουμε 11 Αιγύπτιους, ένας εξ αυτών. Καταστροφα είναι. 10 people Egyptian, 4 India, και 1 Pakistan. 14 people. 1 people not die. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του 13 people down. Νίκο Αλεξίου. Oh, mamma mia. Να σας ρωτήσω πώς εξελίσσεται. El vigilante del varadero me estaba contando que esta noche hubo un viento muy fuerte, la Petite Marie pues temblaba un poquito y un barco se fue al pique. Sí, unas cuantas personas han fallecido y ahora os voy a enseñar cómo está el box donde entró la Petite Marie. El mar ha traído toda esta alga y en el box el mar está súper revuelto, mamma mía. A ver, y ahora subimos todos a bordo del Trifone con la carne, la patata, la cebolla recién hecha. Dai, Romy. Con el vino, que es lo más importante. Con la botella de vino. Hace muchísimo viento hoy, entonces hemos decidido ir a disfrutar de la comida a bordo de nuestro Trifone. Cuidado, Fernando. Ala, y ahora voy yo. Y el Trifone está justo detrás de la Petite Marie, que está ahí. Ole, patate. Kartoffel. Bola. Salchicha. Huele muy bien, ¿eh? Gracias, capitán. Agua bien, de oro, mucho. No, Romy. Tenerissima, buona. 2, 4 e 6, 3. Yo Ce n'è quiero uno uno. in più per me o per il mare. Ahí tenemos el tiramisú. Tenemos el tiramisú casero de Romy, por favor. Y tenemos la grappa o el raki, Il racci nella bottiglia di Ozu. la aguardiente típica griega. Uy, 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 uy. Fai come lei, mangia yogurt, metà attaccato lì, tutto lì. Si mangia tutto. Marcos, pásale la lengua. Capitán, la lengua. Tiramisú. Quando siamo in Madagascar questo lo mangi tutto. Nos estamos preguntando si vamos para el Atlántico Ti gusta ancora un caffè? Molto bueno. o por el canal ¿Te de gusta Suez con para uno? ir a Madagascar. Sì. Esto son nuestras preocupaciones de ahora. Dai, Voy a poner la cámara en otro sitio, gracias, Rupi. porque tenemos que salir todos. Hay que quitar la música. Lui cucina però. Faccio la cucina e... Ah, bueno, el que cucina no me frega. No, pero ha fregado también. Este hombre es un santo. No, è il primera vez. Ecco, vedi? Prima La Maria mi ha volta, capito, mi ha capito. No, ya te he puesto, ya te he puesto. Maria, è la primera vez hoy,
Vieni para acá. Io sempre... Fernando? No, io sto con Adesso tu devi parlare. Fernando fate è beato tra le donne. il video. Sì. In mezzo Beato. alle donne. Beato tra le donne. Rufi, vení. Sempre entre donne, sempre. He visto. Tenemos a Fernando aquí entre... Che fai domande? Ay, ya está grabando. Está grabando. Ya Estaba está. diciendo que Fernando estaba entre dos mujeres. Sei famoso, Fernando. Famoso, ¿ves? Sí, como siempre. Bueno amigos, este vídeo tenía muchas ganas de enseñároslo porque estamos con nuestro amigo Fernando, a Roberto y a Romina, ya los conocéis, a Mari también la habéis visto alguna vez. Y este vídeo, como habéis visto en el vídeo anterior, en el que os presentaba Fernando, teníamos pendiente esta conversación un poquito entrando en el tema de Grecia. De los que estáis pensando, muchos nos preguntáis cómo venir a Grecia, cómo hay que hacer, cómo ha cambiado Grecia, qué documentos hay que hacer, cómo es la vida aquí, si es fácil, si no, la policía, el mar, la meteo. Entonces, nada mejor que encontrarnos con uno de los navegantes españoles más expertos en estas aguas, Fernando, que está aquí con nosotros, que Del velero Rally. del velero Rally, que lleva navegando en Grecia concretamente 16 años. 16 años. Yo no tengo conocimiento de nadie que lleve tanto tiempo aquí y a que además hable nuestra lengua y nos pueda explicar de primera mano cómo es la experiencia de navegar en Grecia, ya que la conoce desde que nosotros, muchos de nosotros que estamos viendo este vídeo, nosotros incluidos, soñábamos desde casa con hacer esta vida. Y él ya llevaba aquí 10 años, imaginaros el asunto. Bueno, Fernando, pues encantado de tenerte aquí. Bienvenidos al canal Saltaramarras, es un placer. Muy bien, pues preguntar que todo lo que pueda Yo decir. sobre todo tengo una curiosidad grande y es saber, desde ahora que nosotros estamos aquí, como sabes, hace 6 o 7 años, ¿qué es lo que destacarías tú de la evolución de Grecia de cara al turismo, de cara a la explotación, del charter, de la gente que ha descubierto Grecia estos últimos años, los años que llevas tú? ¿Qué destacarías desde que tú llegaste ahora? Lo más importante es la cuestión económica. Grecia de por sí sigue siendo económica, pero en el 2007 los puertos prácticamente no se pagaban, solamente en los que eran de mucho tránsito, y al mismo tiempo los cobros se hacían a través de la policía de puertos, que a veces te cobraban, otras veces no te cobraban, y tengo 1000 anécdotas con respecto a esos pagos. Dependía de si eras griego, si eras extranjero, si eras... Claro, los españoles nos tenían desde luego bastante cariño, y muchas veces, ¡ay, español, hoy no pagas! ¿De los italianos? Sí, sí. No te puedo decir porque no ¿Los suizos? No sé. Los suizos a pagar, que los suizos tenéis pasta. Los suizos a pagar. Y pues sigo diciendo de que, por ejemplo, en cuestiones económicas sí han subido mucho lo que es el tomarse unos vinos, unas copas, unos cafés que son carísimos. Las tabernas en sí no han experimentado un crecimiento grande en el coste. Sigues puedes comer, o cenar más bien, desde los 6 euros que te puede costar el ir a un giro pita, que es lo que le llamamos en España un kebab, pero no tiene nada que ver, hay una diferencia muy grande, a comer una langosta, una comida con langosta que puede salir ese menú por persona sobre 32 euros. En España yo te puedo decir, y en Menorca, tú que lo conoces, sabemos cómo es la caldereta. 90 euros persona. O sea, que para que os hagáis una idea de qué precio nos estamos moviendo. Con la ventaja que nos has enseñado el otro día, de que pasando por la calle del mercado, Exacto. tú te compras el pescado en el puesto. Justo. Y te vas a casa de tu amiga, de que En tiene el la restaurante, una taberna de enfrente, sí, sí. y te lo cocina te lo allí cocina, estupendamente sí. lo que acabas de comprar. Sí, sí, Esto, yo personalmente, en Mallorca, yo creo que esto no existe. No, Directamente. nunca ha existido. ¿Y de Boy?
Ma non c'è neanche il pesce, dai. No, in Turchia però c'era. En Turquía sí, en Turquía también se da lo mismo, Affinché- igual que en Grecia. En Grecia todas las tabernas que estén al lado de un mercado, Non sapevo questo. todas Non sapevo. puedes comprar el pescado Sí, y todas y cocinarlo. te lo preparan. Allora che china. También puedes comprar el pescado al propio pescador, que es otra gran diferencia. En Rodas también, sí. Otra gran diferencia entre España y Grecia, que en España el pescado tiene que pasar por una lonja y aquí llega el barco con su pesca, lo primero que hace es colocar una báscula y vende directamente el pescado Al público, al público. porque nosotros hemos comprado... Y no varias se le veces. pide precio, por cierto, es de mal gusto preguntarle ¿cuánto cuesta esto? Es de mal gusto, porque se Pues supone... nosotros lo hemos hecho siempre, Pues no, lo hemos pues hecho siempre más. es de mal gusto. Che noi chiediamo sempre il prezzo. Porque Bueno, el hace- precio, Porque ellos lo venden... hacemos en nuestro Perché país. sono onesti magari loro. Exactamente. Bueno, Sono onesti, hace allora non si chiede. 15 días en Está Kimi, en el último vídeo. yo Sí. he ido al pesquero que estaba lleno de Sí. gente egipcia y he Sí. pedido pues 2 pescados y ellos pensaban que eran 2 kilos Es verdad. y les pregunté cuánto cuesta, o sea, bueno, ¿Cómo se hace Sí, sí. entonces? ¿Cómo es la Oye, manera correcta de Tú le proceder? preguntas ¿qué? El pescado que quieres, ¿eh? Y le pagas lo que te diga. y y ya le está, pagas al lo que te final diga. ya está. ¿Por qué? Porque se supone que él te va a cobrar bastante menos que si lo vas a comprar al mercado. O a la pescadería. ¿Entiendes? Entonces tú debes ya de conocer el precio del pescado que está en el mercado. Entonces esa es la cuestión. Hai capito? Partimos de la base de que todos los que estamos aquí en la mesa tenemos un respeto máximo tanto por el pueblo griego como el país, porque nos ha acogido durante 7 años. Fernando incluso tiene, imaginaros que tiene familia, amigos aquí, que son amigos de toda la vida. Nosotros hablamos desde ese respeto máximo, que no ponemos en duda que alguno de vosotros que haya alquilado barco o haya venido una semana pueda haber tenido un problema puntual en algún sitio. Pero nuestra experiencia viviendo aquí durante años es que el pueblo griego realmente es un pueblo hospitalario y un pueblo que siempre se ha brindado a acogernos con el mayor cariño. No hemos tenido absolutamente ningún problema. Entonces todos los comentarios que puedan salir de nosotros es con el máximo respeto, ¿eh? Otra cosa que te quería preguntar, Fernando, es referente a cómo ha cambiado los fondeos. Quiero decir, nosotros cuando llegamos, que entramos por el Jónico, vimos que hace 7 años aquello ya estaba imposible. Ya en los meses de verano encontramos las famosas caravanas de charter que iban por todos los lados con las banderas y con la música, y que donde llegaban acababan con la paz de todo el fondeo. Aquí todavía las caravanas parece que no han llegado, yo no las he visto por lo menos. ¿Cómo ha cambiado el mundo charter desde que tú llegaste, que ni existía, hasta ahora, que en el Jónico ya es imposible, para nosotros por lo menos, o aquí en el Egeo, que se empieza a ver un poco de masificación, todavía no es una cosa escandalosa, pero se ve que es un negocio en alza en Grecia? Bien, vamos a ver, cuando yo llegué en el 2007 sí había navieras dedicadas al charter, pero yo creo que era un 20% a lo que hay ahora. Una anécdota es de que cuando venían mis amigos de Menorca, que vienen todos los años, íbamos a una cala, Lo a puedes un, nombrar por a su un nombre fondeo, porque te van a ver y entonces te van a decir gracias Fernando, te van a mandar un WhatsApp. a Toni Julià, Juan Triay, Carlos Triay y Juan Vives. Son los que vienen todos los años. Quedan saludados como VIPs del rally. Es que son los VIPs. Bueno, entonces íbamos a una cala, a un fondeo, y había 2 barcos, y yo ya les decía, overbooking, vámonos a otra cala. Y quedaban así asombrados, 2 barcos y hay sitio de sobra. Era overbooking. Íbamos a otra cala que estaba a lo mejor a 1 milla, milla y media, y solos. Perfecto. Hoy Es imposible. verdad. Hoy es imposible. Hoy es imposible. Hoy ya el overbooking es tremendo. Overbooking a partir de cuántos barcos. Ahora, de 15 barcos. 13. Ya, 15, 20, bueno, es que hay en Docos, que es una isla grande, deshabitada totalmente, ahí te puedes encontrar hasta 200 barcos de charter. En Docos esto es Docos, aquí abajo, aquí que es donde hemos hacen estado. que hacen los donuts. Los donuts esos que se tiran un ancla en medio y se abarrotan todos en donut, así, exactamente. en redondo. Ese es uno de los sitios que hacen eso. Horrible. Y el puerto donde hemos estado
que en el puerto se... Sí, había se van 3 poniendo filas. en paralelos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Te hasta- acuerdas? Había hasta- 3 filas, nosotros estábamos en la primera Con con Javi o hidra. Anchor down. hasta 5. Calm down. en Docos. Eran dos. En las Islas Docos es- Arónicas, estamos hablando de las Che Arónicas mettono donde le se ancore mueve más. così, tutte attaccate, Fernando. charter e Os fuori. peces o hidra. Sí, sí. Nosotros hemos encontrado este verano algunos sitios en los cuales hemos estado prácticamente solos. Existen Es que hay muchos, los fondeos, hay muchos sobre sitios, todo en muchos. baja temporada. No, no, y en plena temporada. Y en baja temporada Porque, mira, seguro. Los charters están limitados, digamos, a una ruta. Esa ruta ya tienen sus puertos y sus calas. Entonces se mueven en ese tramo. Sí. Entonces no van al tramo al lado. Hay sitios, por ejemplo, en la isla de Hidra, por ejemplo, la parte norte de Hidra está a rebosar. Pero en cambio, hacia el sur, tienes unas cuantas calas que lo único que encontrarás serán barcos como nosotros. ¿Eh? No hay charters. Esa es una gran ventaja. Y entonces, por ejemplo, yo sé que por ejemplo, a Hermione, los domingos no puedes ir, porque están todos los charters. Claro. Poros. El domingo es el día que después. que cogen. A ti, Que lo sábado. cogen. No, es que El no, sábado. no, Cogen el sábado. lo cogen el sábado y se pegan la tirada grande desde el sur del Ática, O de aquí. o desde aquí, desde Labrin, pero prácticamente el sur del Ática. Y se hacen la tirada larga, que son 32 millas, hasta Hermione. Se te van a Hermione y entonces ahí hacen la primera noche, la primera día que hacen con su fiesta y con todo. Entonces, no puedes ir. Porque es un sitio que es un desastre. Cuando yo recuerdo, en el 2007, por regla general, como mucho éramos 5 barcos. Como mucho, 5 barcos. Y en el puerto norte. Roberto, no Ahora faccio el puerto questa- sur que questa caben faccia, 150 Questa è la barcos. delusione. deluso, sí. Imagínate Eso que sí. imagínate que cuando llegamos nosotros al principio, que llegamos de Italia y cruzamos a Otonoi y a Corfú, para nosotros era absolutamente un paraíso. O sea, era una cosa maravillosa. Muy Era- aprile. Sí, era una cosa espectacular. Imaginaros quitarle a eso 10 años Anche di più. No. o más. Quitarle Ogni a esas anno cosas. l'antito di charter compra una barca. Sono 10 barche. Pero es 18 verdad. años la barca, Ogni anno anni. comprano una barca, 10 barche, 10 ditte di charter, Son 100 100 barcos. barche. Sí, pero hay que ponerlo entre mediados de junio y mediados de septiembre. Ah, no. ¿No? No, ahora mira, precisamente estos últimos años Viaggio fino a tardi. se están batiendo los récords de barcos de charter el mes de octubre. Por eso hemos encontrado Ojo. en esporadas tanto barco de alquiler, en calas donde hemos estado 3 días antes solos, vienen la primera noche, cogen el barco en bolos, vienen la primera noche hasta Escopelos, están una noche en un fondeo paradisiaco y nosotros preocupados, jolín, nos van a estropear nuestros próximos días. No, al día siguiente se van, no tienen ni tiempo de disfrutar. No saben No ni saben dónde, si no saben ni Han dónde llegado, están. están aún en su chip de he dejado la oficina, he dejado el colegio, he cogido el barco hace pocas horas, llego a un fondeo paradisiaco. Que ellos están preocupados, que nosotros estamos con tranquilidad mirándolos como fondean, como ponen las amarras a la tierra, duermen, porque ya es de noche cuando han llegado, y al día siguiente, cuando nosotros nos levantamos, ya no están, y ya volvemos a estar 4 o 5 días solos. O sea que realmente octubre también aún es Sí, octubre últimamente sí. ¿Es por qué? Porque en octubre bajan muchísimo los precios. Sí, Y como habéis visto, Da. el tiempo en octubre Da. es Ancora ottimo. muy buen tiempo. maravilloso, Los maravilloso. puertos, Se fa ancora casi al baño. todos, Y los puertos gratis. Muchos de ellos. Muchos gratis Esto no todavía. sé si está bien que lo digamos. Pero bueno, Ya hay no que, lo vamos no, a hay que decir más. informar. El hay que que se haya informar. saltado este trozo de vídeo, No, hay que al informar. siguiente ya no sí, se sí. entera. No, sí que hay que informar. No, que vamos a ser un montón. No. Tampoco es cuestión de que venga aquí todo el mundo. Va bene. Cambiamos de tercio. Que si os Luego lo habéis os contaré. saltado, Marco, aspetta,
Quindi la Grecia si è votata al turismo. Al turismo, sì, Al sì, turismo. sì. Pero muy Non despacito, fa più, fa olio d'oliva, lo farà sempre, ne fa tanto e tutto, Però- ma si è votato al turismo. Ma Pero igual que piano nosotros- igual- piano, pero sí, Alberghi, está. charter, spiagge, Pero igual que ombrelloni, nosotros en Mallorca. Ma piano, Nosotros, piano, por piano, ejemplo, piano. sí, igual, o peor. però hanno abbandonato tutto il resto, l'hanno abbandonato. Sí, nosotros Tengono En il Mallorca turismo. se abandonó todo. Nosotros tenemos un poco de cultivo, un poco de unos polígonos para el tema de reabastecer a la población en los trabajos básicos, de carpintería, albañilería, Sí, tal y certo, cual, quello c'è un sempre. poco de aquello, y el resto mallorquines vivimos Del del turismo. turismo, incluso los que no estamos en Mallorca vivimos del turismo, Sì, certo. porque Come no hay tu- otra cosa para hacer. Il Nosotros- turismo comunque il falegname c'era bisogno, il sanitario c'era Esatto, bisogno, l'elettricista c'era esatto, bisogno, esatto. però Si no è è il diretta- turismo che tira. Es el turismo, sí. Cierto, cierto. Si no es directa, es indirectamente, Indirectamente. porque tú dices, bueno, que camareros y tal, y cocineras, Sí. la gente que la limpieza, toda esta gente, Sí. al final trabaja para el turismo porque Certo. tiene un coche que lo lleva al mecánico y ese mecánico Sí. indirectamente trabaja para el turismo Certo. porque si no el que Sí, le sí, lleva sí, el sí. coche no tiene dinero Sí, para sí, pagarle. A ver, capitán, ¿tienes Turista. más preguntas para Fernando? Que Sí, nos estamos tengo yendo. una pregunta que es un poco dramática Sí, vero. y es ¿cómo crees tú que es de legal o no el Tea Party? Bueno, Porque yo Ah. estoy absolutamente en contra del Tea Party. bien. Non Por sei una d'accordo, por una- non sei d'accordo. No, 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 yo tampoco. por una cuestión sobre A ver, todo, porque bueno, es que en Europa Por los que no Ten- conocen el tipay, a lo mejor es una persona Explica que cos'è il llega, tipay. que claro, tiene un camión y a lo no mejor sabe. hay alguien que nos sigue desde hace muchos años y sabe perfectamente lo que es tipay, pero a lo mejor hay Casa una de persona otra nueva, dirección. y si es nueva, bienvenida al canal y suscríbete, La pantalla, eso, dale, que el botón no se gasta. dale. Ah, muy bien. El caso, el TIPAI es una tasa, es un impuesto que tiene Grecia para penar a los navegantes. Solamente a los navegantes, o sea, tú puedes venir con tu moto, puedes venir con tu coche, puedes venir con tu autocaravana, puedes venir con tu mochila y no vas a pagar nada. Pero si vienes en barco, vas a pagar este impuesto que no se cobra en ningún otro país de la Unión Europea. Croazia sì. Que se, Croazia sì. Croacia no es Europa. Bueno, No, sì, 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 è sì, il primo ma- gennaio ma- Europa. sì, sì. Croacia no es Schengen. No, no, Sì, no, sì, è il sì, primo gennaio Europa. di quest'anno Europa. Ah, de este año sí. Sì. E con Bon va bene, ma in particolare Cosas del directo. Es una tasa que se paga mensualmente per navigare. per navegar Bien. en aguas Griegas. griegas y el precio difiere, Difiere. perdón, mi R, según la hora de tu barco. bien. Os digo, yo estoy totalmente de acuerdo, lo primero. En esos países que nombraste, España, Francia y otros, sí se paga ese impuesto. Lo que pasa es que está camuflado. En España tú pagas la T0 y la T5. Y eso es exactamente esto. Es lo mismo, es lo mismo. No Eso es, es no- más, no- no lo no- capisco, no es no lo lo mi- capisco no- no cos'è. es lo mismo, Fernando, porque la T5 grava a los barcos de bandera española Io chiedo. Claro. y no grava a los barcos de bandera extranjera. Sí, Yo señor. tengo bandera Sí, extranjera y aquí pago. No, y en España pagas. No, no, en porque España yo no pago. Pagas a través de los puertos deportivos. No, no, yo en España Seguro, no pago porque no, seguro, es seguro. que yo no voy. Ah, bueno. Mi barco, Ah, no, pero- y mi barco no Ah, tiene, y mi barco no tiene correcto. bandera española, entonces... Correcto, que no Tú- pagas. Pero el correcto. que va, Claro, porque entramos... la cosa es que el 90% de la gente que nos ve no tiene los barcos en España. Sí, correcto. No son españoles, o son Correcto. españoles pero no tienen barco en España. Correcto, correcto. Entonces, esto solo se graba Vale. a los barcos de bandera española, Bien. bandera española, bandera española. Bien. Un, Todos los demás no la pagan. si un barco, tú con tu barco, bandera, la que sea, Polaca. llegas a España, Exacto. en la Marina Te van a cobrar la T5. te cobran la T5 y la T0. Il T5 cos'è, Marco? È un Es, impuesto. es un impuesto. Ah. Es un impuesto de faros y boyas, de faros, radioboyas. boyas y de... ¿sabes la cantidad? y de, ¿cómo se dinero. llama? Superficie de agua. Ah, usi De la agua. superficie dell'acqua. Exactamente. Entonces, estás pagándolo. Entonces, ¿qué ocurre? Que Grecia, lógicamente, estaba mal de dinero económicamente y había que hacer una recaudación. Entonces, con esa recaudación quisieron hacer lo que tenía Croacia, que era pagar una entrada
por entrar en el país. Sí. Como Turquía. Exactamente, exacto, y como Turquía. Y en Grecia eso no lo podía hacer porque está dentro de la Comunidad Económica Europea. Pero sí pueden aplicar un impuesto de ocupación, de aguas, señales marítimas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que pagamos. Vale. ¿Por qué cuando tú llegas con tu moto, con tu autocaravana, no pagas ni un solo metro del territorio que ocupas y cuando entras en barco sí? Sí, difícil pregunta o respuesta. Difícil. Pero... Es mi único... Solo por eso que yo estoy en contra, porque no entiendo la diferencia entre una moto, un coche, una autocaravana y un barco. ¿Por qué a los barcos sí estamos discriminados en ese aspecto? Sí, en ese aspecto. Pero, claro. Es así. Es verdad que Grecia ha pasado un momento económico muy difícil, que le debe un montón de miles de millones a la Merkel, a Alemania, bueno, y incluso a España, a Italia, nos debe un montón de dinero a todos los países europeos, y que tiene que sacar el dinero de donde sea. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo saca solo a los navegantes? No, se lo saca a más gente. Se lo saca a todos los que puede. Exactamente. Todo el que puede le saca. Probabilmente perché uno viene una settimana, 2 settimane e quindi paga poco, però paga. Sí, pero para nosotros, por ejemplo, es mucho. Per noi che stiamo Para tutto l'anno paghiamo mucho. tanto, ma chi viene in vacanza una settimana o 2 paga poco, un mese, paga irrisoriamente, paga la ditta di charter, Y fa pagare a lui. barca, Y luego yo le veo otro inconveniente. Poco. Yo le veo otro inconveniente a ese... Hostia, como no estoy grabando me da un infarto. Te ferma. No, menos mal. Yo le veo otro inconveniente a eso, y es que un barco de charter o un barco en el que viven 4 o 5 personas, como el nuestro, que pagamos 100 euros o 100 y algo de euros, 111 euros por 14 metros. No es lo mismo ese dinero para una persona que viaja sola que para un barco en el que van 5. Y Grecia no discrimina entre un barco que viajan 4 o 5 personas y un barco que baja una persona sola. ¿Por qué? Es muy difícil, muy difícil de explicar. Entonces, de cara a la gente que quiere venir, tiene un montón de dudas y no saben cómo hacerlo y cómo... Come fai a controllare una barca se c'è una persona o 5 a bordo? Lo devi controllare in continuo, perché se parti da solo, poi arrivi prendi gente, 5. El precio del tipay, ellos supongo que al principio del todo no sabían cómo hacerlo. Dependientemente de las personas que van a bordo, pues según la eslora del barco vamos a hacer un precio. Es verdad que entre 12 metros, que paga 33 euros, y 14, o sea, 2 metros más pagas 100, a partir de 110 para arriba, pues la verdad es que la diferencia es muy grande, pero ellos tuvieron que poner un barema, se dice, ¿no? Un barema, un límite, y no referente a las personas. Hay un límite porque Fernando, por ejemplo, paga 30 euros o 33 euros. Ma se arrivano gli yacht di 40 metri devi pagare meno di noi. Bueno, después de este, ya sabéis que no corto ni muerto, pero es que cuando se acaba la batería, se acaba la batería. Y además salís ganando porque hemos puesto la luz y ahora se nos ve un poco mejor. Seguíamos hablando con Fernando y la siguiente pregunta, porque claro, hemos seguido hablando y como nos hemos quedado sin batería no nos hemos dado cuenta. Pero la pregunta era, después de hablar de lo del tipay, era ¿cuánta presión has notado tú por parte de la policía en controlarte que efectivamente tienes pago el tipay y otros documentos? O sea, que te hayan parado aleatoriamente en la mar o en puerto. Tu experiencia de tantos años aquí, ¿te paraban más antes que ahora que antes? Bien, el cambio ha sido bastante grande porque al principio los puertos los cobraban directamente la policía portuaria y era la que venía, pasaba por los barcos y te mandaban ir a las oficinas a pagar. Si no estabas en el barco, ellos pasaban de ti totalmente, pasaban del barco y no ibas a pagar, que no pasaba nada, en absoluto. Es más, una vez fui a pagar y le dije yo, bueno, voy a ver el partido de fútbol que hoy juega Barcelona-Madrid. Y me dice, no, eso fue ayer. Y dije, no, que es hoy.
Claro, en el mar perdemos la noción de los días. Cierto. Y bueno, cuando yo me tenía hecho todos los papeles, todos los sellos puestos, porque de aquella había que poner muchos sellos, y dice, bueno, ¿y tú quién querías que ganase? Y como conozco yo que son muy del Barcelona, yo dije, ¿del Barcelona? Me dijo, ¡ah, pues son los que han ganado, muy bien! Cogió, rompió los papeles donde tenía que pagar, me dio todo sellado y me dice, ¡hala, tira, marcha! Entre los fans del mismo equipo no nos vamos a pisar la manguera. Exactamente. Bueno, pues detalles de estos me ha pasado varias veces. Lo de la policía antes era así fue, claro, no recaudaban lo que había que recaudar, y entonces al final lo cogieron los ayuntamientos. O sea que ahora son puertos municipales. Y de todos modos, muy económicos. Aquí pagamos mi barco, un 12 metros, son 7 euros por día. Lo que pasa que el día va entre las 0 horas y 24 horas. Por lo tanto, si llegas a las 6 de la tarde y te marchas a las 10 de la mañana, pagas 2 días. Importante esto. 2 días. Nos ha pasado en muchos sitios y no acabamos de entenderlo. No, este es el motivo. Este motivo viene porque la Alemania forzó mucho cuando se quedaron con hospitales, autopistas, aeropuertos, quisieron quedarse con los puertos y hubo una negación total. Entonces dijeron, bueno, vamos a subir los precios de los puertos, y hubo otra negación total. Aquí los puertos no se tocan, no se suben. De hecho, no se han subido desde el 2006, no se han subido los puertos, nada más que un porcentaje muy pequeño del IVA. Pero el precio no ha subido. Entonces, un iluminado que trabajaba funcionario dijo, ah, pues muy bien, los griegos no vais a salir perjudicados, pero quien nos da dinero es el charter. A partir de ahora vamos a cobrar como dice la normativa, desde las 0 hasta las 24. Y como por regla general casi todos los barcos están una noche en puerto, entonces están haciendo el doble de recogida de impuestos. Claro, imaginar que un charter llega cuando se va el sol, que son las 8 o las 9 de la noche, palmas ese día, y después de las 12 vuelves a palmar el día siguiente, aunque te vayas a las 6 de la mañana, pero todo hay que decirlo, que a las 6 de la mañana el cobrador está en su casa durmiendo. Sí, también, sí. O sea, y muchas veces hasta las 9 de la mañana. Salen todos corriendo antes de las 9 de la mañana y el cobrador cuando se levanta ya no queda allí ni el apuntador. Pero bueno, la norma es esa, que llegas un día, pagas 2. Pero que es un pagas precio... Sí, pagas 2 días, que realmente... el tercer día prácticamente dices, bueno, si pretendes quedarte una semana, pues al final es que es un precio, es un día en un puerto de, no quiero decir ninguna región en especial, no, pero de cualquier país perdido en medio de ninguna parte. O sea. No, de hecho, a mí me compensa muchísimas veces no estar una noche, sino estar 2 noches. Claro, nosotros también. Porque entonces pago, en vez de 14 euros, pago 21. Y me sale perfectamente 2 noches, claro, maravilloso. 2 noches que son 3 días. Presión policial. Nada, cero. O sea, que tú realmente sales a navegar y no estás mirando por los retrovisores a que te pare nuestra querida Benemérita con sus enormes patrulleras pensando en que te van a incluso a quitar la casa y vas a tener que pedir un préstamo para pagar la multa. No, aquí nada. Aquí en los 16 años nunca me han parado, es más, los he visto solamente 2 veces, pero han pasado, una de las veces me han saludado y se han pasado. Y como anécdota, hace 2 semanas fui con una lancha con unos griegos que fuimos a pescar y ese día sí que nos paró la policía. Pero nada, muy amigablemente, el papel en las bengalas, venga, hasta luego, adiós, buena pesca. Y se marcharon. ¿Licencias de pesca para los pescadores? Para los pescadores no profesionales, o sea, para los privados. No, al principio cuando llegué a Grecia sí que había que sacar una licencia de pesca, pero desde el 2011, 2012, eso se suprimió. Vale, yo tengo, esta pregunta es una cosa personal mía porque yo voy a pescar a fusil mucho sí. Y entonces comemos pues 2 o 3 días a la semana, pescamos lo que yo cojo y tal y cual. Y siempre he estado pensando en, joder, que no me vean el dinghy cuando lo dejo, que no me vean con el fusil, que no me vean con el traje, que no me vean... Siempre pensando en, primero, si hubiera que pagar una tasa de pesca deportiva y tal, yo la pagaría. La cosa es que no sé cómo hacerlo. Incluso si le he preguntado a alguien, me ha hecho así como diciendo, no sé de qué me estás hablando,
Entonces no sabes si hay que hacerlo. Y luego tengo el miedo, ese miedo español de decir, joder, me van a ver con el fusil y me van a fusilar al amanecer. ¿Qué hay de eso? No, nada. O sea, aquí está todo permitido. Eso sí, hay no vigilancia porque no te van a vigilar, pero por si acaso hay especies protegidas. Los griegos protegen mucho las cosas. Cuando hay una prohibición y no la cumples, date por jodido, porque te van a machacar. Eso es lo mismo que si no has pagado el impuesto o si te has marchado sin pagar en cualquier sitio y te pillan, te machacan, porque te hunden, te hunden. Es un gran consejo que les doy a la gente, nunca meterse con un griego, procurar darle siempre la razón, porque el griego es muy buena persona, pero es una persona problemática como tengas una discusión, muy problemática. Si vas en contra de sus reglas o sus sus costumbres, de sus leyes que muchos de los turistas desconocemos. Es preferible decirle, ¿puedo cogerte 2 limones en tu árbol que está lleno de limones? Sí. Que te los va a dar, te va a dar 2 o 3 o 4 kilos y para que distribuyes a tu varadero, que decirle, sin decir nada y a escondida, robarle 2 limones que la puede liar. O sea, son... Es que no sé cómo decirlo. No, robarles nunca. Mejor pedirle 2 limones delante de su cara y él te dará todo el limonero que por detrás. Sí, es verdad. Nuestra experiencia en el tema policía ha sido que en la mar, navegando y fondeados, jamás, nunca jamás nos han pedido documentos de nada. En puerto sí que nos los han pedido varias veces, nos los han pedido en esporadas porque es un archipiélago súper mega protegido y me parece bien. Y en alguna otra isla también nos lo han pedido en puerto, pero esa cosa de que pasan y nos los han pedido a toda la fila, si éramos 10 barcos se los han pedido a todo el mundo. Y poca cosa más recuerdo en 7 años que nos hayan pedido los documentos. Sí. Últimamente, para confirmar lo que acaba de decir el capitán, en Alonisos, en las esporadas, donde hemos estado hace poco, como es un parque natural, la policía ha venido, efectivamente nos ha pedido la documentación del barco, el seguro y el tipay, por supuesto. Era principio de mes, el 2 o el 3, y teníamos el documento del tipay hecho, los 2 documentos, y se lo he enseñado, pero como no teníamos wifi en la isla anterior, pues no hemos podido enseñarles el comprobante del pago porque el pago aún no estaba hecho. Entonces le hemos dicho, pues mira, aquí tenemos el tipay, está hecho, pero no hemos tenido, se lo he explicado, pero tampoco nos han podido, no han puesto mucho problema. No, les hemos dicho que ahora que teníamos wifi en el puerto, que lo íbamos a hacer y ya está. Porque tenemos hasta el día... O sea, si queréis pagar el mes de octubre, por ejemplo, tenéis hasta el día 4 de octubre. Tenéis los 1, 2, 3, 4 de cada mes para poder pagarlo. Entonces estábamos a día 4 y digo, ahora te lo hago. Entonces se fueron sin darme más importancia ni más problema. Y yo el día 4 por la tarde, que ya habíamos pagado el tipay y quería enseñarle el comprobante del pago, fui yo detrás de él, quería enseñarle el pago y tampoco me ha dado importancia. Digo, vale. Ok, perfetto, o sea che tampoco nos dieron mucho problema. Roberto, vosotros habéis tenido algún controllo? Anche noi confermiamo che non è che c'è molto controllo della polizia, poche volte ci hanno controllate. In porto soprattutto, ancora molto. In navigazione mai? In navigazione mai. No, una volta a Samos. Sì, una volta magari a Samos siamo passati ma eravamo vicino alla Turchia, quindi hanno quel dubbio che vieni dalla Turchia, non vieni dalle acque greche ma vieni dalle acque turche. Quindi ti possono controllare, ma normalmente no, pochi controlli, anche dalla TEPAI. Probabilmente la TEPAI non è una cosa che controlla la Guardia Costiera, ma è una cosa più statale che dalla Guardia Costiera. Quindi secondo me controllano poco la TEPAI. In 6 anni penso 4-5 volte. Poche volte. Ma se sei in regola comunque sei sempre a posto, sono gentili, sono corretti, basta essere in regola. Chiaramente. Sí. Como debe ser. Como debe ser. O sea que al que pregunta si tiene que pagar el tipay si viene poco tiempo, el tipay lo tenéis que pagar, porque aunque venís poco tiempo y el tipay corresponde al mes,
pues si no lo pagáis y sois controlados, pues ahí tenéis las consecuencias en caso que os controle. Que hay poco control, sí, que puede pasar también, y sobre todo en Puerto, ¿eh? La cuestión, si te pillan por cualquier cosa y tienes que pagar, aquí hay que pagar casi prácticamente al momento. Si no puedes pagar, el barco te lo cogen y se lo llevan a la primera marina y te lo sacan fuera del agua, ¿eh? Y hasta que no hayas pagado y después pagar el travel, el puerto, los marineros y todo, no te dejan sacar el barco. Por eso en muchas marinas hay barcos abandonados por gente que los han pillado, y claro, les han puesto una multa, porque la multa que cuesta más que el barco. Hemos sacado varios vídeos en los cuales hemos enseñado este tipo de varadero que hay a las afueras de las marinas, como si las marinas sacaran el barco y al cabo de 1, 2, 3, 4, 10 años se hartan de tener aquel mueble allí y lo sacan fuera a un descampado y allí se mueren de la pena, y precisamente son por cosas de estas, de documentos que no pueden afrontar las multas que te pone la policía, casi siempre con razón, porque la gente tiende a acomodarse, tiende a pensar que como no te controlan, pues no pasa nada, y todo lo contrario. Una cosa es que te dejen circular libremente y que te dejen hacer tu vida, y otra cosa es que puedas hacer lo que quieras. Entonces, queremos separar un poco este pensamiento que tenéis muchos de vosotros, que os conozco. Para terminar, Fernando, ¿qué consejo le darías tú a las personas que nos están viendo y que sueñan con venir y dejar el barco aquí algún tiempo y navegar en estas aguas? ¿Qué sería lo que tú les aconsejarías? Bueno, yo primeramente voy a decir que esto es un paraíso. Esto es un paraíso tanto fiscalmente, económicamente y paisajísticamente. Y después, las personas de aquí son encantadoras. Los griegos es una gente maravillosa. Bien. El venir desde España es fácil, es fácil. 10 días estás aquí, puedes dejar el barco aquí, el costo realmente es bastante económico, más o menos un barco de 12 metros anda sobre las 2.500 euros más o menos al año, una marina, entre el travel y sacarlo fuera. Que sí es muy conveniente dejarlo fuera del agua, no dejar el barco invernar en el agua, porque a tu vuelta, aunque le hayas dicho a alguien que te lo cuide, mal tema. El que te lo va a cuidar es cuando ya pasó el temporal, y cuando ha pasado el temporal el barco ya puede tener algunos destrozos. Por lo tanto, lo mejor es sacarlo fuera del agua, que te va a costar lo mismo, y duermes tranquilamente pensando en el barco. Y al año siguiente lo vuelves a echar al agua y te haces otro recorrido por Grecia, que es un mundo. Yo llevo 16 años y cada año descubro sitios nuevos. ¿Cuántas millas calculas que tienes hechas en Grecia? En Grecia yo no lo tengo porque lo calculo perfectamente, 28.700 y algo. 28.700 y algo. ¿Que os pensáis que es cualquier... O sea, que os imagináis que es cualquier cosa, 28.000 millas en cualquier sitio, pero imaginaros reducir todas esas millas a lo que es Grecia, el país, o sea, 28.000 millas. ¿Hay algún sitio de Grecia donde no hayas ido? No. Posiblemente. Sí, hay uno que vamos a ir este año por fin, sí, que es el sur de la isla de Creta. El sur de la isla de Creta hay una isla que hay un poquito más hacia abajo. Sí. Exacto. Ahí es para este año 2024. Y ya con eso queda todo recorrido y todo visto. He visto así como unas 400 y pico de islas. Nosotros estamos en casi 80. Sí, pero yo llevo control de todo. De todo. Los que me conocen ya saben mis libros. ¿Tú tienes alguna página web, algún sitio, algún blog, alguna cosa donde pueda la gente seguirte o ver tus escritos? Nada. Yo soy muy particular y yo recomiendo que vean el Soltar Amarras. No, hablando de varaderos, es verdad que cuando salimos hace 6 años y pico, pues yo, que soy la que me encargo de todo lo que es administración, digo, ¿dónde voy a buscar varaderos? A lo mejor no hay varaderos, y cómo es pues ponerme en contacto con ellos y preparar el invierno. Es muy fácil porque hay muchísimos, en todas las islas hay varios, es muy
fácil comunicar con ellos y te hacen precios bastante económicos y que no hay ningún tipo de problemas, que lo encontráis fácilmente. Y si no lo encontráis, me lo preguntáis y yo os ayudo con todo mi placer. Que nosotros cuando tenemos alguna duda, pues ya sabemos a quién preguntar. Imaginaros nosotros la ventaja que tenemos de tener el teléfono directo de semejante navegante al cual le podemos preguntar directamente de día o de noche cualquier tipo de cosa. O sea, nosotros estamos en otro nivel, o sea, nosotros tenemos acceso directo con el Papa de Roma prácticamente. Y de hecho estamos aquí en la isla de Sina este año porque me he puesto en contacto con Fernando, le he preguntado ¿dónde estás? ¿En qué varadero estamos? Y estamos realmente en el que está justo al lado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que llevará ya 30 y pico de minutos. Los que habéis aguantado hasta aquí sois unos campeones, y los que no, pues... enhorabuena, os lo habéis perdido. Y hasta la semana que viene. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, que será de... ¿qué? No lo sé, pero nos vemos dentro de 7 días. Chao. Ciao. Ma tu dopo tagli il video. Venite in Grecia. Un poco de un poco de raki. Tu vaso, tu bicchiere, tu potito, un poquito de cipuro. ¿Tú qué? Scrivo alla Luigina. Marigi, scrivi alla Luigina. Aspetta, che io sempre voi di medio. No, va bene, ma magari lei non è subito lì. Mezzo, Ah, mezzo. sì, sai com'è? Mezzo, mezzo. ¿Y tú? Mezzo, mezzo. Poquito. Non c'è la metà della mezza. Ok. Un brindis. Prendiamo che ancora Venite, comunque bisogna dirlo, venite in Grecia che ancora vale la pena. Feliz. Non aspettate Venite troppo. in Grecia che vale ancora la pena. venir a Grecia, que todavía vale la pena, pero no os durmáis. Si Es el impara paraíso tanto. para los navegantes, por Pero esto a favor. lo mejor ya no sale porque ya lo he cortado hace 10 No, minutos. Si no, impara no, tanto. no, dai. Salute Romy. Salute. Sto scrivendo la Luigina adesso. Che se ne frega. Una pianta.